Radio. 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos las noticias de la mañana con la decisión de los Estados Unidos. Una nueva tormenta política se desata con la decisión del gobierno de Donald Trump de incluir al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro, así como al ministro del Interior Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton. Las reacciones políticas, Andrés Carmona. Para los sectores de la oposición, la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mejor conocida como la lista Clinton, es otro punto lamentable en el deterioro de las relaciones entre Colombia y su principal socio comercial, el exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. No hay derecho. Un país que necesita aliados para poderse desarrollar, para poder avanzar, tiene a Petro destruyendo todo el prestigio, incluso relación de décadas de confianza y de trabajo conjunto con los Estados Unidos. Otras voces consideran que es hora de saber la verdad sobre la financiación de la campaña del presidente Petro en el año 2022. La senadora uribista María Fernanda Cabal. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ojalá las saquen, ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, también hay voces que señalan que más allá de cualquier distancia ideológica, esta decisión por parte del presidente Trump es desproporcionada. El senador Ariel Ávila. Injusto, obviamente injusto, porque pues el presidente de Petro le pueden acusar de muchas cosas, menos de ser un narcotraficante. Si hubiese alguna prueba de eso, seguramente en el comunicado de la desertificación se había anunciado y no se mencionó, y de hecho hay otros presidentes, por ejemplo en Centroamérica, expresidentes ahora, que sí han tenido vínculos con el narcotráfico y que nunca fueron incluidos en la lista Clinton. Entonces eso es injusto. La precandidata y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, en su comunicado el gobierno de los Estados Unidos reconoce que no tiene ninguna prueba de que Petro sea narcotraficante. Lo que dice es que no le gusta la política de paz total y cuestiona la financiación de la campaña Petro presidente. A mí tampoco me gusta la política de paz total, pero acabar con esa política equivocada para Colombia es una decisión que le corresponde únicamente a los colombianos en las urnas, no a ninguna intervención de un gobierno extranjero. Cuenta conmigo Estados Unidos como presidenta para una cooperación genuina y multilateral y respetuosa, no para un intervencionismo unilateral y arbitrario. Lo que sí consideran todos los sectores es que las relaciones bilaterales deben restaurarse en el marco del respeto por la soberanía, del trato digno entre ambas partes y de pensar en quien realmente se afecta con esta crisis, que es el ciudadano común. Lo cierto es que este tema seguirá siendo una bandera que usarán ambas partes del espectro político colombiano como arsenal político para las elecciones del 2026. Andrés, gracias. El presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti y Nicolás Petro ya respondieron a esta decisión de los Estados Unidos de incluirlos en la lista Clinton. Además, la canciller Rosa Villavicencio salió en defensa del presidente Petro. Mateo Piñeros. Pues el presidente Gustavo Petro ya había convocado a una manifestación para este viernes a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Allí llegó acompañado por varios de sus ministros y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Desde allí el presidente Petro le respondió a Donald Trump, asegurando que en este momento él no tiene dinero en Estados Unidos, por lo que no le pueden congelar ninguna cuenta, pero también dijo que después de haber sido incluido en la lista Clinton, buscará otras alianzas. Yo construiré otras alianzas, me apoyaré en otras fuerzas. No cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñeñes, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia. Nicolás Petro, incluido también en la lista Clinton y quien es el hijo mayor del presidente, por su parte calificó la decisión de Estados Unidos como una medida que fue incentivada por la persecución política y judicial y anunció que acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos, pues dice que lo sancionan únicamente por ser el hijo del presidente Petro. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que en Colombia nadie se cree el cuento de que él es narcotraficante
narcotraficante y que lo sancionan por haber defendido la dignidad de Colombia y del presidente. Benedetti cerró su pronunciamiento con la frase "Gringos go home". Otro pronunciamiento que se conoció fue el de la Cancillería colombiana, que calificó de hostil la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalando textualmente estos actos hostiles que, además de insultar, desconocen la lucha que han librado el presidente Petro, las Fuerzas Armadas y la sociedad colombiana contra el narcotráfico, no contribuyen en nada a la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mateo, gracias. 6 de la mañana, 27 minutos. Pero ¿cuáles son las implicaciones económicas de esta decisión de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de restricciones de la OFAC? Marcela Peña. El presidente Gustavo Petro es el primer presidente del país que está incluido en la lista Clinton. ¿Qué es lo que implica esto para él y su familia? Pues que todos sus bienes y todos sus recursos en Estados Unidos quedan automáticamente congelados. Pero no solo eso, hay además un efecto indirecto porque quien esté en la lista de la OFAC no puede hacer negociaciones con entidades financieras ni con empresas que operen en los Estados Unidos. Esto en la práctica margina a cualquier persona del sistema financiero, incluido el sistema financiero colombiano. En Colombia, las empresas que han terminado en la lista Clinton se han visto obligadas a realizar el total de sus transacciones en efectivo y se han visto marginadas también de la posibilidad de hacer negocios con las grandes empresas del país. De momento, la lista se enfoca en las personas naturales, es decir, en el presidente Gustavo Petro, en el ministro Armando Benedetti, en la primera dama Verónica Alcocer y en el hijo mayor del presidente Nicolás Petro Burgos. Sin embargo, hacia adelante uno no puede descartar que se incluyan también las sociedades comerciales que estén a nombre de estas personas, porque eso puede ampliar el cerco con el cual opera la restricción del Tesoro en los Estados Unidos. En su comunicado, el Departamento del Tesoro advirtió que quienes trancen y hagan negocios con estas 4 personas pueden exponerse ellos mismos a quedar incluidos en la lista Clinton. Marcela, gracias. Y justamente para hablar de este tema y las consecuencias de la inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton, saludamos a esta hora a Luis Felipe Vega. Él es doctor en ciencias políticas y experto en problemas políticos, económicos e internacionales. Doctor Vega, buenos días, y arranco preguntándole cuáles pueden ser esas consecuencias diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos de esta medida. Muy buenos días. En principio, lo que habría que decir es el cambio de la lucha antidrogas de la administración Trump. Y está asociando directamente al gobierno colombiano con el gobierno venezolano. Es decir, va a hacer una actuación en un bloque regional para una política de drogas hemisférica. El cambio va a ser que nuestra relación va a estar funcionalmente y directamente relacionada con Venezuela. Doctor, es decir, lo que se haga en Venezuela se hará en Colombia. En términos de economía y finanzas, ¿qué impacto puede tener en la capacidad del gobierno de Colombia o de sus funcionarios para acceder sobre todo a mercados internacionales, a cuentas bancarias y sobre todo a inversión extranjera en nuestro país esta decisión? Yo creo que es claro que el gobierno no quiere afectar a la sociedad colombiana. Es a un sector de la clase política y fundamentalmente a miembros del gobierno. En relación a eso, exclusión total del sistema financiero. Para poner un ejemplo, empresas como Visa y Mastercard tienen prohibido emitir tarjetas, débitos o créditos a miembros de personajes que están incluidos en la lista Clinton. Entonces, no son solamente estas 5 personas, veremos la próxima semana unas 8 que son posibles. Yo creo entre esas veremos tal vez un Gustavo Bolívar que va a ser mucho más duro, por eso el silencio de Gustavo en redes. Veremos más empresas, veremos tal vez un señor, el clan Torres vinculado en la lista de la OFAC. Veremos una andanada porque esto es solamente el inicio de una política, digamos, estratégica del gobierno Trump durante estos 8 meses que quedan de gobierno.
Esto es solamente el comienzo, esto no va a parar acá. Doctor Vega, ¿qué implicaciones políticas en Colombia va a tener esto de cara a las próximas elecciones que se van a disputar, primero legislativas en marzo y luego las presidenciales en mayo? También cómo se va a ver esto reflejado en la consulta que también va a tener la centroizquierda del Frente Amplio en marzo. Está claro que Estados Unidos va a golpear a los financiadores de las campañas del pacto histórico. Si usted golpea al Clan Torres o a las empresas o empresarios en la costa atlántica o en algunos sectores del país que son afines al proyecto, quiere decir que usted de alguna manera está buscando un aislamiento financiero de aquellos que van a ser financiadores de las campañas. Y adicionalmente va a redoblar esfuerzos para mirar por dónde van a entrar los recursos a las campañas, particularmente del pacto histórico. Recuerde que detrás del problema sustancial de la lista Clinton con el presidente Petro está la financiación de la campaña, está el tema de lo que son las declaraciones del Pollo Carvajal, algunas declaraciones hace algunos años, el año pasado, antepasado, de Diosdado Cabello sobre la financiación que se hizo de las campañas de Petro pasadas. Entonces, ya hay una trazabilidad de influencia de recursos que se mandaron desde Venezuela para alimentar esa campaña. Súmele a otra cosa, que no es solamente el tema de la campaña pasada, sino de esta, sino del financiamiento del Clan de los Soles, con recursos ilegales. Se piensa que también hay unos testimonios de Otoniel que pueden estar vinculando la triangulación y lavado de activos de Venezuela que podían ingresar en la campaña de Gustavo Petro. Está el pacto de la picota, y eso en una correlación con el tema de las negociaciones de la paz total con el Clan del Golfo y con otros GEOs, grupos delincuenciales organizados, adicionalmente al control de 775 municipios por bandas criminales asociadas al narcotráfico, explican que la posibilidad política sea una intervención mayor para el control de las campañas electorales. Doctor Vega, ayer algunos líderes económicos hablaban que esta decisión no es en contra de los colombianos, sino pues contra las decisiones y los pronunciamientos del presidente. Sin embargo, quiero preguntarle cómo se lee esto, no solo en las relaciones diplomáticas, sino también comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Lo que pasa es que Petro es muy hábil discursivamente, entonces él se asume la representación popular de los sectores, digamos, más desfavorecidos. Ahí busca hacer una agregación discursiva, que fue lo que pasó anoche. Yo soy lo que ocurrió en la entrevista de Daniel Coronel, yo represento, yo soy, yo. Ahora bien, en tanto que Estados Unidos ha manejado unas relaciones absolutamente, digamos, de bisturí, no ha aplicado sanciones económicas arancelarias. Una aplicación de aranceles de un 25% adicional al 10% que se tiene nos implicarían una pérdida de 300.000 empleos rurales. Entonces, los norteamericanos han entendido que eso sí sería gasolina para un discurso nacionalista que empoderaría y le daría oxígeno al gobierno de Petro. El tema es cómo políticamente van a separar a Petro de la sociedad colombiana. Recuerde cómo se planteó el tema de la desertificación. Se decía, se desertifica a Petro, pero no a la sociedad colombiana. Y el trino de hace pocos días, donde Marco Rubio hablaba de unas fuerzas militares pro-norteamericanas, está directamente relacionado a que estas actuaciones del gobierno Petro no están teniendo una buena recepción en las cúpulas militares, particularmente ejército y policía. Recuerde usted que la semana pasada el presidente cambia el director de la Policía Nacional sobre el pretexto de la situación de Amalfi, cosa que es el argumento más absurdo que se haya podido sacar, porque esa revisión después de la acción, el RDA de la operación de Amalfi,
tenía que haber estado hacía muchos meses, hacía muchas semanas, en las manos del presidente. La hipótesis que se maneja, que de alguna manera en análisis se puede generar, es que no cayó bien en Ejército el tema del área binacional, no cayó bien el tema de la cooperación con el Ejército de Venezuela, no cayó bien en las cúpulas, de eso no ha sucedido absolutamente nada. El ministro de Defensa, que es un general de Fuerza Aérea, con unas debilidades en operaciones especiales cuando fue comandante del SECOES, no tiene de alguna manera la capacidad de generar confianza en el mando. Hay una descoordinación y una pérdida de control, no del comandante general de las fuerzas militares o de los comandantes de fuerzas, sino de las bases, digamos, de los comandantes de división y de brigada. Entonces, esas dinámicas están generando dentro del Ejército unas fracturas importantes, y en el tema político eso tiene un peso serio en los últimos 8 meses en el marco operacional contra las acciones de grupos delincuenciales organizados. Sí, doctor, muchas gracias. Es Luis Felipe Vega, doctor en Ciencias Políticas y experto en problemas políticos, económicos e internacionales. Todo esto a propósito, recordemos, de la inclusión del presidente Gustavo Petro, de la primera dama Verónica Alcocer, del ministro del Interior Armando Benedetti y también del hijo del presidente Nicolás Petro en la lista Clinton. Doctora, muchas gracias. Muy amables, que estén muy bien, gracias.